Bueno, listo muchachos. Entonces, hoy vamos a terminar de hablar sobre las unidades, sobre las cifras significativas, sobre precisión, sobre exactitud. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto las dos clases anteriores. La primera clase hablamos concretamente de qué se trataba o de qué era la física. Que la física sencillamente era una ciencia experimental, una ciencia natural, y que era una ciencia exacta. No lo nombramos, pero bueno, al basarnos en la matemática, uno sobreentiende que es una ciencia exacta. Y dijimos que se basaba principalmente en medir. Utilizaba uno el método científico y a través del método científico uno determinaba verdades, que en este caso se podían considerar verdades absolutas y pasaban con rigurosidad el método científico, ya que se cumplía, en este caso, cómo eran de manera muy objetiva las propiedades de la naturaleza. ¿Listo? Y eso se basaba en medidas. ¿Cuáles eran esas medidas? Pues sencillamente esas medidas nosotros las llamábamos magnitudes. Y recordemos que esas magnitudes, en el caso de la física, son 7, que son las que estamos viendo ahí en la presentación, que bueno, en la tabla no es que estén las magnitudes, están en las unidades del Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué dijimos? Que el Sistema Internacional de Medidas se basaba principalmente en un estándar a nivel global, ¿sí? Que es lo que uno conoce con el nombre de sistema métrico, para que todos los físicos hablemos el mismo idioma. Y no tanto los físicos, cualquier tipo de científico. ¿Sí? Entonces, esos científicos que, por ejemplo, están trabajando en la NASA, que están trabajando por allá en los lanzamientos del Medio Oriente, que trabajan en Japón, que trabajan en donde sea, ¿sí? Van a tener las mismas magnitudes físicas. ¿Listo? Y con esas magnitudes físicas, ellos sencillamente se basan en la longitud de la masa, el tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa para determinar el resto de las magnitudes derivadas que ustedes tenían en una tareita. Y esa tareita era simplemente completar las unidades de las magnitudes derivadas en el Sistema Internacional de Medidas, y espero que esté en el cuaderno para que en cualquier momento yo lo revise. Pero el Sistema Internacional de Medidas me dice en qué unidades debo medir esas magnitudes. Y ahí es donde me establecen el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, el mol y la candela que tienen sus correspondientes orígenes, ¿sí? A nivel natural. Había una sola de estas magnitudes que tenían el problemita de, de que se basaban en algo físico, ¿sí? Que se basaban en un aspecto físico, ¿sí? Que era en este caso el del kilogramo, ¿sí? El kilogramo era un cilindro que estaba por allá en un museo, en un museo de Francia o en una bodega de Francia, no sé. Y era un cilindro que sencillamente era un artefacto, ¿sí? Era la única unidad que tenía un artefacto. Pero desde, desde hace 2 años aproximadamente se hizo la reestructuración de esas unidades, y esa reestructuración ya se basaba en una balanza, creo que la balanza de Watt, aunque creo que tiene otro nombre también, ¿sí? Pero se basa en el mismo principio, y utilizan la constante de Planck para poder determinar con la equivalencia masa-energía la energía necesaria que tendría un kilogramo de materia. Y de esa manera ya no necesitamos de un artefacto físico para poder establecer una unidad del Sistema Internacional de Medidas. Entonces, por ejemplo, ahorita, ya que ustedes han visto que esta semana estuvo de moda de que eran solo fotografías de Marte, porque llegaron varias naves simultáneamente a Marte, claro, no fue ningún humano, pero estamos cerquita. Y cuando allá se establezcan unos físicos o algo por el estilo, científicos, y ellos quieran saber qué es un kilogramo, ellos sencillamente tienen que hacer el proceso de esa balanza, saber cuánto vale la constante de Planck, que ya la determinamos en la Tierra, ya le doy la palabra, amiguito, y por medio de ese valor de la constante de Planck, que es energético, se determina cuánto es, en este caso, un kilogramo. ¿Listo? Asimismo, cambiaron las unidades, bueno, el estándar de amperio, ¿sí? Ya que también se basa en energía, y no más, ¿sí?
Señor Julián, ¿qué me iba a preguntar, mi hermano? Profe, tengo una pregunta. Supongamos que uno está en órbita de un objeto de mucho peso gravitacional que dobla el espacio. Sí, Eh, ¿Las medidas van a seguir siendo las mismas siempre? ¿O sí. bajo? No, siguen siendo las mismas porque es que decíamos que nosotros estamos en un estado inercial. Y eso es, por ejemplo, lo que no entendían, perdón, las personas cuando Galileo postuló de que la Tierra estaba dando vueltas. Entonces resulta que nosotros en este momento parece que estuviésemos quietos, ¿sí? Pero de pronto alguien que mira desde arriba, desde un satélite, se va a dar cuenta que nosotros estamos un movimiento, en este caso en órbita. Pero ¿por qué nosotros no percibimos ese movimiento? Pues porque sencillamente nos movemos inercialmente a velocidad constante. Y al movernos a velocidad constante, pues no percibimos, ¿sí? No percibimos en este caso el movimiento exterior. Pero nuestro sistema hace que la física se cumpla sin ningún inconveniente. Y de la misma manera, si estamos en un sistema no inercial, por ejemplo, dando vueltas alrededor de un planeta, ¿sí? Si esa velocidad constante no nos damos cuenta, pero si por ejemplo se acelera, nosotros podríamos calcular la física con esa aceleración en un sistema que sería no inercial, ¿sí? Entonces la física se comporta en cualquier lado del universo, hasta con la velocidad de la luz, ¿sí? Porque recuerden que la velocidad de la luz es una constante. Entonces eso es lo que tiene, por ejemplo, la teoría de la relatividad, que me dice que cuando yo viajo a una velocidad muy grandotota, para mí el tiempo pasa diferente a los que no están viajando conmigo, que se quedaron, por ejemplo, en el planeta, supongamos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, y si yo llego a hacer todos estos mecanismos de física, de determinar cuánto es el metro, el kilogramo, el segundo, todo esto, dentro de mi nave, a una velocidad muy impresionante, que es lo que me está preguntando el señor Julián, me va a funcionar, ¿sí? Me va a funcionar igual porque yo estoy como en un sistema cerrado de manera inercial. Hay unos que dicen, profe, pero si yo prendo una linterna, la luz debería o frenarse o adelantarse dependiendo hacia donde yo apunte, porque es que voy a una velocidad cercana, por ejemplo, a la velocidad de la luz. Pero resulta que la velocidad de la luz tiene esa característica, que no importa el observador, siempre se comporta como una constante. Y por esa razón es que estas 7 unidades del Sistema Internacional de Medida se basa en constantes. ¿Y cuál es la constante para determinar el kilogramo? La constante de Planck. ¿Qué es la constante de Planck? El valor energético de un solo paquete, de lo más pequeñito en energía que se puede hacer. El reto de los físicos para poder determinar ese kilogramo es que, y es un tema que vamos a ver hoy, tenía una incertidumbre a la hora de medirse. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, muchachos, ¿cuánto es el mol? Entonces usted me dice, el número de Avogadro. Pero des en cuenta que el número de Avogadro es 6.22 y las otras cifras pueden cambiar dependiendo del experimento. Pero resulta que gracias a que se encontró la constante de Planck y se le dio un valor preciso, ya no como un artefacto físico, no, sino como un valor de concepto de medición, se mejoró y se perfeccionó la medida del kilogramo, porque se basa en esa energía de Planck, la de Ampere, que tiene que ver con flujo eléctrico, porque es la energía, en este caso, de una corriente eléctrica, y la de mol, porque es que estaba vinculado directamente con el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que solamente modificando la del kilogramo se perfeccionaron, porque no se cambió la forma de medida, ni se cambió qué es lo que significa, la del amperio y la del mol. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, comparado con los libros de física de hace unos 2 3 años, ya tenemos medidas más precisas. Por ejemplo, acá muchachos les voy a mostrar una cosita. Hay una física y me gustaría mucho que trabajáramos esta física porque es muy intuitiva. Estaba mirando, por ejemplo, mire, una de las preguntas de selección múltiple que hace este libro, que es de más o menos unos 8 años. Y me dice, ¿cuántas unidades tiene el sistema internacional? Pues obvio, la C, 7. Acabamos de verlo. Miren esta. El único estándar del sistema internacional representado por un artefacto es el metro, el kilogramo, el segundo, la carga eléctrica. ¿Cuál es? De hace como 10 años.
El kilogramo. El El, sí, kilogramo por por lo del cilindro que yo les decía, muy bien, es el kilogramo, ¿sí? Pero esta pregunta me la llegan a hacer en la actualidad y resulta que yo digo, ninguna, ¿sí? Ninguna. Ninguno está representado por un artefacto. O sea, año 2021, ¿sí? Me hacen el IFES este año y me llegan a hacer esa pregunta de cuál es con un artefacto. Entonces uno dice, pues madre, no hay respuesta. Entonces pueden haber dos posibilidades. Que sacaron esto de un libro muy, muy viejo, ¿sí o no? O sencillamente es una trampa, ¿sí? Entonces puede haber una opción más adelante que diga ninguna, ¿sí? Entonces, por esa razón, muchachos, es que la física es tan importante a la hora de actualizarse uno. Uno tiene que estar pendiente de todos los cambios tecnológicos. Y resulta que ustedes saben que todos los días se hacen aportes tecnológicos que se basan en principios o descubrimientos físicos. Y eso es lo que uno tiene que estar pendiente, muchachos, para que se dé cuenta uno que de verdad la ciencia funciona, ¿sí? Que la ciencia se ve inmersa en nuestra cotidianidad. Y bueno, ese sería más o menos el punto. Listo, entonces no sé si al señor Julián le quedó clara la respuesta. ¿Sí? O sea, sí, sí. son constantes del universo. ¿Listo? Más adelante, ¿quién quita? Encontremos otra magnitud diferente a estas 7, que de pronto no la conozcamos. ¿Sí? Por el momento con estas nos basta. Pero si la llegamos a encontrar, pues la vamos a meter aquí, van a ser 8. ¿Sí? Y tenemos que inventarnos un valor de unidades que se deben basar principalmente en alguna constante del universo, sea la velocidad de la luz, sea la constante de Planck, pero debe basarse en algo. Igual ustedes hicieron una tareita, muchachos, de esto. Ustedes complementaron esto porque se los dejé como una tarea adicional en la clase. Bueno, entonces, ojo con eso. También vimos los factores de conversión, ¿no? Todavía estamos en resumen. Estos factores de conversión eh, tenía que ver, y bueno, lo enfocamos para en tres sistemas y dentro de nuestro mismo sistema con los famosos múltiplos y sus múltiplos. Recordemos que los múltiplos y sus múltiplos se basan principalmente en una notación exponencial base 10. Eso se llama notación científica. ¿Y para qué me sirve la notación científica? Para evitarme escribir una enorme cantidad de ceros, sea a la derecha o a la izquierda como un decimal, como se le ocurra. ¿Sí? Entonces, por esas razones que uno aparece con múltiplos negativos y positivos. Entonces, imagínense uno escribiendo un atogramo, ¿sí? 10 a la menos 18. Un atogramo, imagínense cómo sería de aburridor. Venga, y abrimos un tablerito de una vez. Pero imagínense un atogramo, un... que no está el lapicito, ahora sí. Un atogramo lo quiero nombrar, pero en términos de gramos. Entonces usted dice, ah, no, pues un atogramo es 10 a la menos 18 gramos. Pero esto escribiéndolo sin la notación científica sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gramos. Pues imagínese, esa es la idea de la notación científica, que de alguna forma yo no tenga necesidad de escribir esta enorme cantidad de ceros. ¿Listo? Bueno, volviendo al cuento, recordemos que yo puedo convertir entre múltiplos y sus múltiplos simplemente contando la cantidad de ceros. Entonces, por ejemplo, una pregunta así rápida y a ver quién me contesta. ¿Cuántos centímetros, aquí viéndolo, tiene un milímetro? Dígamelo en notación científica. ¿Cuántos A la menos centímetros 1 a la tiene un 10 milímetro? menos, 10 a la menos 10 2. a la menos 1. 10 a la menos 1. El que me dijo 10 a la menos 1, bien. No sé quién fue porque, bueno, están abriendo el micrófono. Yo sé que hay unos que están levantando la manito, pero hagámoslo así. Sí, o sea, como no es mucha la participación, ustedes simplemente abren el micrófono y comentan. Ya si hablan varios al tiempo, pues bueno, ahí miramos cómo nos damos la palabra. Pero bueno, el que metió la cucharada y dijo que 10 a la menos 1, listo, perfecto, porque es que usted mira desde mili, que es menos 3, a centi, que es menos 2, hay diferencia de un 0. ¿Listo? Entonces, si yo les digo,
¿Cuántos milímetros tiene un centímetro? Pues 10 a la 1. ¿Cuántos centímetros tiene un milímetro? Pues 10 a la menos 1. ¿Listo? Es sencillamente volverlo entero o volverlo fraccionario con ese signo del exponente que le coloco a la base de 10. Listo. Ahora, para los factores de conversión, permítame que aquí me salté un pedacito. Entonces, hay una cosa que nosotros no vimos la clase pasada, lo vimos pero cuando se hicieron las preguntas de la explicación del video. Y unos preguntaban que cómo se hacía ese análisis de unidades. Entonces, principalmente el análisis de unidades consiste en que haya coherencia a la hora de que la unidad sea acorde a la magnitud. Ejemplo, si usted, y a ver quién me responde, está calculando un área, ¿en qué unidades le puede dar esa área? ¿Centímetros cuadrados? Muy ¿O bien, metros cuadrados? ¿No? muy bien. ¿Qué otra? Metros cuadrados. Sí, ¿qué otra? Kilómetros cuadrados. Listo. Pies cuadrados, cuartas cuadradas. Lo importante es que sea una longitud por una longitud. Eso es el análisis de las unidades. Entonces, cuando uno habla de ciertas unidades comunes, yo tengo que tener en cuenta qué unidades tiene que darme, por ejemplo, magnitudes que no son como tan fáciles de reconocer a diario. Y por esa razón es que yo les pedí a ustedes una tareita de las magnitudes derivadas. Y por ejemplo, aquí en la tablita, la de abajo, aparecen unas poquitas magnitudes derivadas. Bueno, hay unas que no son derivadas, pero mire por ejemplo las de abajo, que me dice que un volumen tiene que darme en el Sistema Internacional de Medidas metros cúbicos, que la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo en unidades, o en magnitudes longitud sobre tiempo, y en el caso de la aceleración, longitudes sobre tiempos al cuadrado, es decir, que en el caso del Sistema Internacional de Medidas tiene que ser en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el análisis de unidades. Por acá hay un ejercicio de comprobación de dimensiones de análisis de unidades. Póngale cuidado. Voy a ampliar un poquito esto, muchachos, para que ustedes lo vean mejor. Y miren lo que me dice. Supongamos que un profesor le da la siguiente ecuación, esta que ustedes ven acá. B igual a B sub 0 más AT. ¿Listo? Y les dicen, ¿será que eso está bien? Comprueben las dimensiones, haga un análisis de unidades. Entonces usted lo puede hacer con magnitudes o lo puede hacer con unidades. Es más fácil hacerlo con unidades, que es como está aquí escrita. Entonces me dice que al insertar las unidades de las cantidades físicas que vemos en la tabla, mire, la tabla 1, 3, aquí están las que nombramos, yo sustituyo simplemente las unidades que yo necesito. Entonces, ¿en qué unidades se mide esta primera velocidad? En metros sobre segundo, ¿correcto? Más otra velocidad, metros sobre segundos, más una aceleración que es metros sobre segundo cuadrado, por tiempo, que sería en este caso por segundos. De esa forma, estos segundos se cancelan y me quedaría en este caso una velocidad más una velocidad que me daría otra velocidad. Y ahí es donde yo digo que es dimensionalmente correcto. ¿Listo? Para los que no lo entendieron bien, hagámoslo acá, ¿sí? Pónganle cuidado. La ecuación que me dieron es de que la velocidad es igual, esperen un momentico, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y me dicen que por favor analice las dimensiones. Entonces, ojo, esta de acá tiene unidades de metros por segundo. Esta de acá tiene también metros por segundo porque es una velocidad. Esta aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y este tiempo tiene segundos. Entonces yo puedo cancelar un segundo de arriba con uno de los segundos de abajo y me quedaría metros por segundo más metros por segundo, que ambos serían velocidades. Una velocidad más una velocidad me da otra velocidad. Entonces tiene correctamente un análisis dimensional. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, miren, esta no es dimensionalmente correcta. ¿Qué me dijo el profesor? Me dijo, no, mire, esa ecuación x igual a velocidad sobre 2 veces la aceleración será coherente. Pues hago el análisis. X
metros. Velocidad metros sobre segundo. 2 es una constante, no tiene dimensiones, es un valor, no tiene magnitudes. Y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Aplicando producto de extremos por producto de medios, me quedaría metro por segundo al cuadrado y producto de medios para el denominador, segundo por metro. Metro con metro se cancela, un segundo de abajo con uno de los segundos de arriba y me queda que metros es igual a segundos. ¡Qué incoherencia tan berraca! Entonces es donde dice, esa ecuación está mal, le falta algún término o sencillamente no es dimensionalmente correcta. ¿Listo? O dimensionalmente es incorrecta. ¿Listo, muchachos? Ese sería el análisis de cualquier tipo de dimensiones en algún ejercicio raro. Vamos a hacer otro. Vale, cuidado. Esto ya es tema nuevo, ¿no? A mí me dicen que la energía... bueno, y vamos a hacerla más fácil. A ver, alguien que me diga que es igual a la energía cinética de algo. Alguien que me diga que es igual a la energía potencial o la energía cinética. La potencial se las ayudo. MGH, ¿se acuerdan? Masa por gravedad por altura. ¿Sí? Dejémosla así. Y ahorita hacemos la cinética. Escribamos la cinética para que ustedes la hagan de tarea. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces usted dice, hijo de madre, si estas son energías, debería ser coherente las unidades. Pero es que mire que es todo loco. Porque es que arriba yo tengo masa, kilogramos. Tengo velocidad, metros sobre segundo, pero al cuadrado. Y abajo tengo masa kilogramos, gravedad metros sobre segundo y altura en metros. Entonces uno dice, ¿eso qué debería darme? En una unidad llamada julio. ¿Listo? O un joules. ¿Listo? Alguien que en su cuadernito me diga a qué es igual un julio. Recuerden que la energía es lo mismo que el trabajo. ¿Sí? Y recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. Y la fuerza se mide en kilogramos metros sobre segundo cuadrado, según la segunda ley de Newton, y por otro metro me quedaría así. ¿Listo? Entonces yo quiero saber si estos julios, que son energía, son coherentes en cada una de estas ecuaciones. Voy a analizar esta de aquí abajo. U, que es energía potencial, debería ser kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es un julio. Igual a masa, kilogramo. Ahí vamos bien. Gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Altura, metros. Y metro con metro me quedaría kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y sí es dimensionalmente correcta. La de arriba es muy fácil, porque miren la de arriba. La de arriba me quedaría masa kilogramo, velocidad metro sobre segundo, pero como está al cuadrado, me queda así, sigue siendo un julio. ¿Listo? ¿Lo vieron, muchachos? ¿Sí? Esa sería la forma de hacer estos análisis de unidades o análisis dimensionales, como lo quieran ustedes escribir, para saber si una ecuación es correcta o no. ¿Listo? Bueno, la siguiente parte vamos a hablar de cómo determinar las unidades de las cantidades. ¿Listo? Algo que acabé de nombrarlo de manera indirecta, ¿sí? Pero aclarémoslo. Me dice, otro aspecto del análisis de unidades que es muy importante en física es la determinación de las unidades de cantidades a partir de las ecuaciones que las definen. Por ejemplo, la densidad, que está representada con la letra griega ρ, se define con la ecuación densidad igual a masa sobre volumen. Pero yo, ¿cómo sé en qué unidades voy a tomar la medida de la densidad? Pues sencillamente sustituyo con el Sistema Internacional de Medidas. En este caso, la masa en que se mide en kilogramos y el volumen se va a medir en metros cúbicos. Entonces lo que yo voy a medir como densidad va a tener unidades de kilogramo por metro cúbico. ¿Listo? Se acabó. Sencillo. Pero por ejemplo, en el caso de las dimensiones que no tienen unidades, perdón, en el caso de las expresiones que no tienen unidades, como por ejemplo el número pi, nosotros sabemos que pi sale de la circunferencia sobre el diámetro. Y si usted coge la circunferencia, eso es una longitud, o sea, se miden metros, mírelo acá abajo. Mientras que el diámetro también es otra longitud, que también se mide en metros. Si usted divide metros sobre metros,
pues sencillamente las unidades se cancelan y queda sencillamente un número, que es el que ustedes conocen como 3.1459, etcétera, y uno lo redondea, ahorita vamos a hablar del redondeo, y ya, con eso ustedes saben que un número no va a tener unidades. ¿Listo, muchachos? Bueno, conversión de unidades. Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Que sencillamente yo tengo que buscar un factor de conversión. Y en ese factor de conversión yo empiezo a hacer divisiones de lo mismo sobre lo mismo para no cambiar la magnitud, pero sí cambiar la unidad. ¿Listo? Ojo, y este es tema nuevo. Una pregunta antes de entrar con cifras significativas. ¿Alguien tiene dudas, preguntas respecto a lo que charlamos del análisis dimensional y de cómo identificar las unidades? Está claro, ¿cierto? Igual lo que yo les decía, esto es casi que un repaso de lo del año pasado. Entonces, ojo, pilas con lo de las cifras significativas. Cuando yo tengo cifras significativas, empieza a haber un problema en el berraco porque es que a veces yo no sé cuántas escribir, ¿sí? No sé si escribo todos los números de la calculadora o cuántos tomo a la hora de escribirlos. Entonces ahí es donde aparecen las técnicas o los parámetros o las normas que debo cumplir para manejar cifras significativas. Veamos este pedacito. El objetivo de estas cifras significativas, ¿qué es? Determinar el número de cifras significativas de un valor numérico. Informar el número correcto de cifras significativas después de realizar cálculos sencillos. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer sumas y restas y divisiones, cálculos sencillos, pero teniendo en cuenta las cifras significativas. Entonces miren el ejemplo. Me dicen, cuando nos piden resolver un problema, generalmente nos ofrecen datos numéricos. Por lo general, tales datos son números exactos, números medidos. Los números exactos son números sin incertidumbre. ¿Se acuerdan lo que yo les decía ahorita de la incertidumbre de la constante de Planck? Yo cojo la constante de Planck y puedo coger los 5 primeros números, pero los otros por cuestiones de medida cambian. ¿Listo? Son valores aproximados. Entonces a mí me toca hacer un redondeo o me toca sencillamente coger un valor con cifras significativas más cortas. ¿Y por qué cifras significativas más cortas? Para que todos hablemos el mismo idioma. Y aquí es donde aparece un concepto, muchachos, que ustedes deben tener en cuenta en física, que es importante, que es la diferencia entre precisión y exactitud. Ojo porque suena lo mismo, ¿no? Entonces uno dice, uy, ese man es muy preciso o ese man es muy exacto. No, son dos cosas distintas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de la diferencia que tiene la precisión y la exactitud? Un ejemplo de preciso. Uno se acerca, pero el otro es exacto, como lo dice. Exactitud. Un ejemplo. ¿En dónde podríamos aplicarlo? En números, ¿no? Bueno, ejemplo. Señor Joshua, levantó la manito, cuénteme. Tal vez el número pi es muy exacto porque a veces uno ve que termina en 3.1416 o 3.1516. No recuerdo bien, Bueno, puede ser un ejemplo. sí, ese podría ser un buen ejemplo. Normalmente uno lo coge como ¿qué? Como 3.1416. Pero si usted se va a la Sí. calculadora, es 3.14159. ¿Listo? Ese es el número pi que normalmente establecen ellos. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que no es lo mismo. Y yo los coloco de una forma más chévere. Póngale cuidado. Voy a hacer un dibujito. Y aquí yo creo que más de uno se va a acordar de cuando les expliqué esto en el colegio el año pasado. Con una diana de tiro al blanco. Y resulta que tengo dos jugadores, uno rojo y uno azul. ¿Listo? Y les digo que lancen, por ejemplo, 3 dardos. El rojo bota los 3 dardos acá, mientras que el de azul, mire dónde va a botar los dardos. ¿Vieron la diferencia? Le hago un zoom. ¿Quién es el preciso y quién es el exacto? El exacto es el azul y el preciso es el rojo, ¿no? Muy bien. Entonces des en cuenta que no son conceptos iguales. Se parecen, pero no es lo mismo. En física, ¿qué tiene que ver la precisión y la exactitud?
La precisión la da el instrumento de medida. ¿Listo? Ojo, no se les olvide esa vaina. Entonces, usted puede comprarse un cronómetro muy preciso. Entonces, por ejemplo, le dicen, es que este cronómetro que le voy a vender tiene precisión en milésimas de segundo. Entonces, ¿cómo van a ser las cifras en segundos que va a dar ese cronómetro? Por ejemplo, así. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Con un Sí, cronómetro sí, que me sí. vendan con precisión de milésimas de segundo? Sí, porque estoy utilizando las 3 cifras decimales de los miles de pedacitos que parte un segundo. ¿Listo? Pero, por ejemplo, yo cojo un reloj, un cronómetro, que tiene solamente 2 cifras decimales. O sea, diciéndolo de otra manera, tiene centésimas de segundo. Y les digo que me dio esto con ese cronómetro. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿no? Está mal. Porque recuerde que, Pero, o sea, le estoy diciendo que el cronómetro que estoy tomando tiene centésimas de segundo, que son 2 cifras después de la coma. Y yo les doy ese dato de dónde me inventé el 2. ¿Sí o no? Es como cuando uno tiene segunderos. Entonces usted tiene un reloj que va de segundo en segundo. Entonces, 1 salta 2, salta 3, salta 4, salta 5. Usted puede decir que de ese reloj hay un 1.5 segundos. No, no lo puedo decir porque usted dice, es que la agujita iba como en la mitad. No, no, no hay forma. El reloj no es preciso, ¿sí? Entonces dése cuenta que la precisión la determina el instrumento, ¿sí? Es diferente a esos relojitos que la aguja como que no pega brinquitos, sino se va moviendo suavecito y puede tener hasta 10 saltos entre segundo y segundo. Entonces eso va rápido, cada movimiento va a ser una décima de segundo. Entonces usted si lo detiene, usted puede contar hasta las rayitas en proporción y puede dar una décima de segundo. Entonces, en ese cronómetro, o sea, por segunderos, usted puede escribir un segundo. Con décimas de segundos, 1,2 segundos. Con centésimas de segundos, 1,22 segundos. Con milésimas de segundos, por ejemplo, 1,212 segundos. Esa sería la forma de adoptar las cifras significativas que a mí me interesan. ¿Listo, muchachos? Entonces, ojo, en física depende del instrumento de medida. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un ejercicio de física y les dicen, no, es que lo que pasa es que hay un carro que se mueve a 20.0 kilómetros por hora. Usted escribe 20 o 20.0 en la calculadora y le va a dar 20. Pero indirectamente, ¿qué le quiere decir el libro cuando le coloca un punto cero? Que la precisión de ese velocímetro que tiene el carro tiene décimas de kilómetros por hora. Puede usar una cifra significativa después del punto. O diciéndolo de otra manera, en este caso son 3 cifras significativas que usted tiene que tomar. Entonces, cuando usted meta esos datos en la calculadora, usted sabe cómo tomarlos. Y ahí es donde aparecen ciertas normas a la hora de hacer una división. Póngale cuidado. Y ustedes, muchachos que tienen ahí su computadorcito o su celular en la mano, vamos a hacer esta división. Me dicen, cuando efectuamos cálculos con números medidos, el error de medición se propaga o se arrastra en las operaciones matemáticas. Entonces surge la duda de cómo informar el error de un resultado. Por ejemplo, supongamos que nos piden calcular el tiempo con la fórmula posición igual a velocidad por tiempo y se nos dice que la posición es 5.3 y la velocidad es 1.67 metros por segundo. El anterior era 5.3 metros. Entonces, tengo que dividir 5.3 entre 1.67. ¿Cuánto les da? Yo tengo acá mi calculadora. Yo también lo voy a hacer. Según en esta calculadora, eso me da un jurgo. ¿Cuánto les dio a ustedes, muchachos? 5.3 dividido 1.67.
3,1736. 36, 52, 695, ¿sí o no? Y la pregunta es yo cuánto coloco, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen las siguientes normas. Pónganle cuidado, no vayan a borrar esa cifra. Mírala acá, ahí está la calculadorcita y fue lo que me dio a mí también. Entonces me dice, básicamente las cifras significativas en cualquier medición son los dígitos que se conocen con certeza. ¿Cuáles se conocen con certeza acá? Dos cifras decimales, póngale cuidado en el 5.3. Dos cifras decimales no, perdón. Dos cifras significativas. Mientras que abajo tengo tres cifras significativas. 1.67. Y resulta que yo no puedo hacer divisiones que me mejoren el instrumento más malo. Y aquí el instrumento más malo está en décimas, ¿sí? Mientras que el otro está en centésimas. O diciéndolo de otra manera, el más malo me da dos cifras significativas, mientras que el otro me da tres. Entonces yo debo tomar solamente la menor, que son dos cifras significativas. Entonces, diciéndolo de otra manera, en ese ejercicio, cuando yo lo aplique, miren lo que debería darme. Espere que se me hizo el ejercicio. Mírenlo acá. ¿Sí? Me salté todo ese lapso. Ahorita lo vamos a leer porque es importante para reconocer qué es. Entonces, claro, usted dice, profe, ¿cómo así que 3.2? Si en la calculadora apareció 3.17. Primero, estoy dividiendo dos cifras significativas entre tres cifras significativas. Eso me dio un montón de decimales. Siempre le hago caso a la menor cantidad de cifras significativas, que en este caso son 2. Entonces cojo el 3.17 algo y ahí es donde yo aplico el redondeo. ¿Cuáles son las reglas del redondeo? Mírenlas acá. Entonces, si el primer dígito es menor que 5, se deja el anterior. Mientras que si es 5 o más, se incrementa en un dígito. Y acá yo tengo que en la calculadora me dio 3.1, pero el siguiente se aproxima al siguiente, por encima, que sería en este caso aproximar el 17 a 20. Claro, no le coloco el 0, porque solamente necesito una cifra después del punto porque son dos cifras significativas, y por eso es que se convierte en 3.2. ¿Listo? Pregunta, si hubieran sido tres cifras significativas, ¿qué valor coloco? De este 3.17366. 17.3. No, no porque son tres nomás. Entonces, 17, se acabó. ¿Por qué no redondeo el 17, 18? Porque el que sigue es 3. Entonces lo dejo así. Si, ejemplo, este 3, o sea, el de 173, hubiera sido, por ejemplo, 176, el resultado hubiera sido 3.18. ¿Listo? ¿Sí? Con tres cifras significativas, que cuento el 3, ojo con eso. ¿Listo? Pregunta, ¿cómo quedaría esto con cuatro cifras significativas? 174, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque es que al tomar el 3 tengo consideración del siguiente, que es un 6, y lo aproximo al siguiente, que vendría a ser 4. ¿Listo? Ahí le van cogiendo el tiro. Entonces, esa es la idea, muchachos, de que utilicemos las cifras significativas acordes. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué el resultado del libro no me dio como yo lo calculé? Porque es que los libros de física consideran las cifras significativas de una manera muy estricta, así como las normas que les estoy dando. Entonces ahí es donde uno no puede discrepar en decimales. Igual, ahorita vamos a ver otro concepto nuevo que tiene que ver, vea, se los voy a adelantar un poquito, que se llama esto aproximación y cálculos de orden de magnitud. Pero bueno, vamos en orden. Entonces, ojo acá. ¿Cuáles son las ideas de trabajar las cifras significativas para que ustedes no la embarren? Entonces póngale cuidado a las normitas. Primera, los ceros al principio de un número no son cifras significativas. Entonces siempre se ubica el punto decimal. Por ejemplo, este numerito 0,0254 tiene tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque no estoy considerando estos ceros al principio. Los reales son estos de acá. ¿Listo? Segundo, los ceros dentro de un número son significativos. Entonces, vea, si no está al final o al principio, yo
lo considero una cifra significativa. Entonces, en este caso, este 0 sí cuenta. Entonces, este 104.6 tiene 4 cifras significativas. Los ceros al final de un número después del punto decimal son significativos. El ejercicio que yo les estaba diciendo ahorita, cuando les escribí 20.0, ese 0 sí vale, porque es que a veces uno dice, venga, ¿y por qué colocó ese 0? ¿Qué tiene que ver? Si en la calculadora le coloco punto y toda la cantidad de ceros y me sigue dando lo mismo, pero indirectamente le estoy diciendo que tiene que trabajar esa cifra como cifra significativa. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo, este 2705.0 tiene 5 cifras significativas. En el caso de enteros sin punto decimal que terminan con uno o más ceros a la derecha, por ejemplo 500 kilogramos, los ceros podrían ser significativos o no. En tales casos no queda claro cuáles ceros sirven solo para ubicar el punto decimal y cuáles son realmente parte de la medición. Es decir, si el primer cero de la izquierda, que sería en este caso el 5, ese cero, y el otro cero no, es el de la mitad, es el dígito estimado en la medición. Solo se conocerá con certeza 2 dígitos y solo habrá 2 cifras significativas. Asimismo, si el último cero es el dígito estimado, habrá 3 cifras significativas. Esta ambigüedad podría eliminarse expresándolo todo en notación científica de potencias de 10. Entonces retomo de nuevo a los múltiplos y sus múltiplos y es en cuenta la importancia que tiene la notación científica. Entonces si lo escribo así, 5.2 por 10 a la 2, pues tiene 2 cifras significativas. No me interesa lo que yo coloqué como notación exponencial. La notación exponencial se puede decir que es cifras que no me interesan, o sea, no hacen parte de las cifras significativas. Pero si lo escribo como 5.00 por 10 a la 2, ahí sí estoy considerando 3 cifras significativas. ¿Listo? Y de esa forma, utilizando el punto y la notación científica, aclaro para que no haya ambigüedades a la hora de determinar la cantidad de números que yo debo sacar de la calculadora. ¿Listo, muchachos? Bueno, ese sería más o menos el cuento. Esto que dice acá sobre las cifras significativas en cálculo es lo mismo que les decía ahorita cuando hicimos la división. Entonces, al multiplicar y dividir cantidades, deje tantas cifras significativas en la respuesta como haya en la cantidad con menos cifras significativas. Tomar la menor. Al sumar o restar, deje el mismo número de posiciones decimales redondeadas en la respuesta como haya en la cantidad con menos decimales. ¿Listo? Ojo, en la suma o en la resta. ¿Sí? En la multiplicación y la división es con la menor cantidad de cifras significativas. ¿Listo, muchachos? Bueno, y acá, pues bueno, hicimos el ejercicio anterior y nos dimos cuenta porque era 3.2. Bueno, hasta el momento, muchachos, ¿hay alguna preguntita? ¿O está todo claro por el momento? Señor Ok. Manuel José, cuénteme. Profe, ¿será que puede volver la diapositiva a donde explicaba lo de la suma y la resta y lo de la división? Esta de cifras. Ujú, sí. Listo, ahí está mi mano. Sí, es importante que la copien. ¿Sí? Igual yo voy a subir esta presentación en la plataforma. ¿Listo? Cuando suba este video, voy a subir esto y voy a subir el tablero. ¿Listo? Señor Joshua, ¿me iba a preguntar algo o ya no? Pero era para ver si lo podía subir, pero pues no. Pero ya, Ya. listo, listo, mi hermano. Bueno, listo. ¿Alguna dudita, pelados? ¿Otra preguntita? ¿Hará falta otro ejercicito? ¿Qué dicen? ¿O ya seguimos? Bueno, Profe, señor. haga otro ejercicio. Listo. Entonces, hagamos otro ejercicio de cifras significativas. En este caso, espere que se me perdió el tablero. En este caso, hagamos una multiplicación. ¿Listo? Multipliquemos, por ejemplo, bueno, cualquier cosa, x igual a 2.47 por 1.22 por 10 a la 5. Esto es una cifra, esto es otra cifra. ¿Listo? Entonces, una preguntita. ¿Cuántas cifras significativas tiene el primer número? 3. Listo. ¿Y el segundo?
3 también. Mm, 3 también. El 1, el 2 y el 2. Así de fácil. Porque recuerden que en la notación científica, la idea es que con esos puntos o como yo lo coloque, no los considere. Miren el arreglito que voy a hacer. Si yo les hubiera colocado esto así, 1.00 por 10 a la 5, ¿cuántas cifras significativas tendrá ese segundo número? 5. No, las mismas 3. 4. No, las mismas 3. Mírenlas. Estas 3, no más. sigue siendo igual. Claro, sigue siendo igual. Pero les estoy diciendo, con esos ceros, así el 1.00 será igual que el 1 solito, matemáticamente. Esas cifras que estoy colocando adicional es para especificarles en términos de las cifras significativas. ¿Listo? Bueno, entonces hagámoslo más decente, señor. ¿Cómo? Si usted pone si su merced pone ese número, pero con 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 otro con la exponente. notación científica negativa. No, sí, por Igual, ejemplo, 10 a 4. igual. Porque recuerde que en este Solo 3 caso, esa notación científica va a pasar en los ceros al otro lado, pero los números reales, en este caso va a ser ese 1, 4, 4 y 0, que en este caso, como lo cambié, esas cifras significativas del segundo número son 4 cifras significativas. ¿Sí se pilló? Entonces, esa es la importancia de escribir la notación científica, ¿sí? Que en la notación científica yo omito la cantidad de cifras significativas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes encuentran que el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 4, no, mentiras, espere, a la 23 partículas por mol, este número que acabo de escribir, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3. 3, el 6, el 0 y el 2. Y voy a hacer una cosita. Voy a buscar por acá, esperen porque yo sé que tengo eso, en un libro de física, esperen porque es que acá no está, esperen que yo sé que por acá yo tengo una física completa, no, este no es, este sí es. Y por acá sé que al principio hay una tabla de, como todos los libros de física, debe tener una tabla de constantes, mírenlas acá. Ah, y ya me acordé. ¿Se acuerda la que le estaba diciendo que tenía que ver con el Molly y todas esas cosas? Tiene que ver mucho las constantes de Boltzmann, de Avogadro, ¿sí? Hasta para la temperatura. Entonces, vea, aquí hay un montón de constantes. Entonces, analicemos cualquiera. Miren, por ejemplo, la primera, que me habla de la constante de gravitación universal. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese 6.67 por 10 a la menos 11? 3. 3. La gravedad, 3. 3. La velocidad de la luz, 3. 3. ¿Sí? Y vea que todas nos las dieron con la notación científica con 3 cifras significativas. Aquí esto sí es un chicharrón porque es que 4pi, ustedes saben que pi no tiene cifras significativas, eso es un número irracional. Entonces lo escriben de esa manera y ahí están hablando de la permeabilidad del espacio, ¿sí? Que esa permeabilidad del espacio libre la vamos a ver cuando veamos electromagnetismo. Y miren, por ejemplo, estas de acá, masa del protón. Mire esta masa del protón. ¿Cuántas cifras significativas tiene esa masa del protón, que es la primerita? 6. 6. Así diga, por 10 a la menos 27. Esto tendría 6 cifras significativas. La de abajo, Profe, una 6 pregunta. también. Señor. Eso, lo de las cifras, ¿eso lo determina con qué instrumento lo midieron? Sí, señor. ¿Con qué instrumento fue medido Ah, o con qué exactitud quiero tomar los datos de un ejercicio? y ¿Listo? entonces, Entonces, ¿por qué la masa del electrón y los demás, los otros anteriores son distintas? porque lo utilizaron con medidas más precisas, ¿sí? Lo utilizaron con valores, se puede decir que como con mejores técnicas de medición, que es lo que hicieron, por ejemplo, ahorita con la constante de Planck. Miren, por ejemplo, ve, aquí está la constante de Planck,
6.63 por 10 a la menos 34. Resulta que ese valor lo tomaron ya recientemente, ¿no? Con lo que estábamos hablando del kilogramo, lo tomaron creo que como 7 cifras después del punto. Entonces estamos hablando que son como 8 cifras significativas. Por ahí hay un videito, ahorita si quiere se los comparto, donde le explica muy bien eso de la constante de Planck. ¿Listo? Entonces, esos valores de la masa del protón, la carga eléctrica y esos valores aparecen con más cifras significativas porque no tienen ya la incertidumbre que tienen otras mediciones. Entonces, preferible que sea incertidumbre, o sea, los valores pueden cambiar al final, la hacen más cortica para poder hacer una mejor estimación, que es lo que vamos a hablar ahorita como último tema. Ojo, para terminar, y ahorita yo sé que les va a quedar más claro con la última explicación. Esa última cifra, radio de Bohr del átomo de hidrógeno, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. 2. 3. 2. ¿De acuerdan? A ver, yo los devuelvo acá. Les voy a devolver una cosita. Aquí está. Mira lo que me dice acá. Los ceros al principio de un número no son significativos. Simplemente ubica el punto decimal. Entonces mire esta vaina. ¿Y cuántas tiene esta? 3. Entonces, si me devuelvo, este 0 y este 0 no me sirven como cifras significativas. Tendría en este caso 2. Porque si me pongo a contar las completas, yo digo son 4. ¿Sí? Y resulta que no. ¿Sí? Ojo con eso. Son detallitos chiquiticos que ustedes los van a aprender es con la experiencia a la hora de hacer ejercicios. ¿Listo, muchachos? Y esto cuando ustedes ahorita entren a su universidad a hacer sus carreras, sus ingenierías, sus técnicas, sus licenciaturas, se van a enfrentar con esto. ¿Listo? Y van a llegar bien preparaditos. Eso es lo que yo quiero de ustedes, muchachos. Que ahorita cuando presenten el IFES, si les toca presencial, chévere, y si les toca virtual, pues también. O sea, si estamos en pandemia y no estamos vacunados, igual lo tienen que presentar, igual se van a presentar a una universidad, van a seguir estudiando. Se tienen que enfrentar a esto casi que en todas las carreras. Digo casi porque sí se salvará una que otra. Con decirle que ni siquiera los que van a estudiar culinaria se pueden salir de la física. ¿Sí? Que ustedes digan, yo no voy a aplicar la física para hacer un sancocho de pescado. Pues le cuento que sí. Tiene que trabajar harta termodinámica y tiene que trabajar hasta química. Bueno, entonces volvamos al cuento. Más claro ese ejercicio, ¿no? Entonces, ojo, hagámoslo así rápido. ¿Cuánto dará esa multiplicación? Pues si yo cojo en la calculadora 2.47 por 1.444 exponencial a la menos 5, esa vaina me da, dizque en calculadora, 3.5668 por 10 a la menos 5. Está re mal. ¿Cuánto debe ser? $3.6. Listo. Pero yo creo que la embarró un poquito. Coma. No. 3, coma o punto, no importa. Nosotros sabemos que estamos hablando de decimal. 50 y qué. ¿Cuántas cifras decimales hay? Mínimo. 2. 3. 3. Si se pilla, entonces aquí, claro, usted pensó en 2, entonces ahí sí le creo. Y hubiera sido 3.6. Pero en este caso, como son 3 cifras significativas, estos de acá 57. los convierto en 7. ¿Listo? Por el 10 a la menos 5. ¿Listo? Las unidades que sea, porque ahí yo no sé qué estoy calculando. Sean metros, kilómetros, kilovatios, electronvoltios, lo que sea. Pero ya matemáticamente sería de esa forma. ¿Listo, pelados? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Esta cifra de acá no estaría bien por no considerar las cifras significativas. ¿Listos? Bueno, ojo, para terminar, hay unos pasos, muchachos, yo les voy a dejar esta presentación para resolver problemas de física. Leámoslo rápido. Primer paso, lea detenidamente el problema y analícelo. Pues es obvio, microbio. Hay unos que empiezan de una vez a resolver el problema y ni siquiera lo han leído. Entonces, primero leerlo y entenderlo. Hay un ejercicio que yo siempre hago con mis estudiantes y es
que lean el problema cuando vayan a hacer un problema de física y me lo expliquen en sus palabras. Hagan ustedes ese mismo ejercicio. Cuando ustedes tengan un problema, léanlo y cuéntenle ese problema a otra persona. Si usted no es capaz de contarle ese problema a otra persona en sus palabras, no lo entendió, o sea, ni siquiera entendió qué es lo que le están preguntando y empezaron mal. ¿Listo? Segundo, donde sea apropiado, dibuje un diagrama. Yo les aconsejo que siempre hagan un diagrama, sea un diagrama con plano cartesiano o mejor aún, un diagrama pictórico. ¿Alguien me puede decir qué es un diagrama pictórico? Aquí no lo dice, pero ¿alguien sabe qué es un diagrama pictórico? ¿Qué tendrá que ver el término pictórico? Suena algo de dibujo, por lo que Exactamente, pictórico suena eso es, compadre, hacer un dibujo. Entonces, por ejemplo, usted encuentra un ejercicio que dice, un basquetbolista va a encestar su balón en una cancha que está a tantos metros de distancia, con una altura de no sé qué. Pues dibuje al man allá lanzando la pelotica, dibuje la pelotica, haga como unos punticos, dibuje la cancha, y usted se va a dar más o menos una idea qué es lo que le están preguntando. Es importante ese diagrama pictórico. ¿Listo? Y adicional, los otros diagramas, ¿no? ¿Sí? Para ayudar a visualizar qué es lo que se les está preguntando. Tercero, anote los datos que se dan y lo que pide. Si es necesario, realice conversión de unidades. Entonces, ahí es donde yo tengo que mirar si hay una coherencia entre las unidades. Entonces, por ejemplo, cuando voy a leer la parte del tercero, me dice, anote los datos que dan y lo que se pide. Asegure que los datos estén expresados en el mismo sistema de unidades. Si es necesario, utilice el procedimiento de conversiones que vimos, bueno, en todo esto que hemos visto. Quizás algunos datos no se den de forma explícita. Por ejemplo, si un automóvil parte del reposo, es obvio que le están diciendo que la velocidad inicial es 0. Así no lo escriba el ejercicio. Entonces ustedes tienen que empezar a extraer todos esos datos. En algunos casos se espera que el lector conozca ciertas cantidades, como por ejemplo la gravedad. Entonces, por ejemplo, a usted le pueden decir, listo, si yo cojo este esferito y lo suelto desde una altura de 3 metros, ¿con qué velocidad llega al piso? Usted dice, ay, pero no me han dado la gravedad. No se la dan, pero es una constante para la Tierra, ¿sí? Y ya saben que uno la toma más o menos como 9.8 y hay datos que uno conoce, ¿sí? Es como por ejemplo en el caso de química cuando ustedes tienen que convertir a moles. No tienen que decirle en cada uno de los ejercicios cuánto vale el número de Avogadro, sino sencillamente usted ya lo sabe, lo saca de una tabla. Cuarto, determine qué principios son aplicables. Entonces ahí es donde viene el conocimiento de física. Que usted dice, voy a aplicar las leyes de Newton. No, esta es la primera, la segunda, la tercera ley de Newton. Voy a aplicar de pronto las leyes de la termodinámica, ¿sí? Ley de Ohm. Y usted empieza a deducir cuál es el principio físico que va a utilizar y junto con ese principio físico usted va a tener unas ecuaciones que no tiene que sabérselas de memoria, sino sencillamente analizarlo y dice, esto se trata de tal cosa. ¿Listo? Y extraer las ecuaciones de algún lado para saber cómo las va a aplicar. Quinto, realice los cálculos. ¿Listo? Con los datos que tiene disponibles. A veces hay cálculos que tiene que hacer en orden. Primero calcular una parte, luego esa la va a utilizar en la segunda y luego eso en la tercera y a veces esos resultados tienen que interpretarlos para la última parte que se dice considere si el resultado está bien o no o si es razonable. ¿En qué términos hablan de razonable a nivel físico? Que, por ejemplo, usted está haciendo un ejercicio, por ejemplo, de un experimento en su casa, donde involucra la presencia de un humano cuya masa le va a dar a usted el resultado. Y resulta que, así como dice acá, le dice a usted que el resultado le da que 4.60 por 10 a la 2 kilogramos. Esa vaina son 460 kilos. Y usted dice, pero espere un momentico, si yo fui el que hice el experimento y las medidas, no es considerable que un humano pese casi media tonelada, ¿sí? Entonces ahí es donde usted dice, hay algo que la embarré, y usted comienza a mirar en qué errorcito o cifra decimal está haciendo mal el cálculo para que sea considerable.
¿Listo? Es como, por ejemplo, lanzar una pelota. ¿Qué tal que le digan a usted, no, es que esa pelota va a más de 340 metros por segundo? Yo nunca he visto una pelota que viaje a la velocidad del sonido. No es posible. Recuerden lo de la velocidad terminal. Es físicamente imposible. Entonces ustedes, ahí es donde determinan bajo qué parámetros ustedes tienen una respuesta coherente o no. ¿Listo? Considerar eso, muchachos. Bueno, y para terminar hoy, muchachos, ¿a qué hora es que se me acaba esta clase? A las 9, ¿cierto? Listo, todavía nos va a sobrar este tiempo. Entonces, ojo, pilas. Para terminar, ¿qué es esta vaina de aproximación y cálculos de orden de magnitud? Lo leo y luego se los explico en mis palabras. Me dice, a veces al resolver algunos problemas, quizás no nos interese obtener una respuesta exacta, sino tan solo un estimado o una cifra aproximada. Podemos hacer aproximaciones redondeando las cantidades para facilitar los cálculos y tal vez no valernos de la calculadora. Por ejemplo, supongamos que deseamos tener una idea del área de un círculo cuyo radio es de 9.5 centímetros. Si redondeamos 9.5 a 10 y pi no a 3.14 sino a 3, pues nos queda más fácil hacer el cálculo simplemente 10 por 3 y uno dice más o menos dio 300 centímetros cuadrados. Listo, se acabó. Eso es lo importante de tener esas aproximaciones. Ahora, la notación de potencias de 10, que es la notación científica, es muy conveniente para hacer aproximaciones en lo que se conoce como cálculos de orden de magnitud. Orden de magnitud significa que expresamos una cantidad a la potencia del 10 más cercana al valor real. ¿Listo? Por ejemplo, en el cálculo anterior, esos 9.5 centímetros, lo aproximamos a 10. Equivale a expresar 9.5 como 10 a la 1 y se nos va a facilitar los cálculos. Y decimos que el radio es del orden de 10 centímetros. Expresar una distancia de 75 kilómetros es más o menos 10 a la 2 kilómetros. Indica que la distancia es del orden de 10 a la 2 kilómetros. El radio de la Tierra es de 6.4 por 10 a la 3 kilómetros. Lo podemos redondear como 10 a la 4 kilómetros, es decir, del orden de los 10 a la 4 kilómetros. Una nanoestructura con 8.2 por 10 a la menos 9 metros de anchura es del orden de 10 a la menos 8 metros o 10 nanómetros. ¿Listo? Preguntan por qué el exponente a la menos 8. Pues porque sencillamente el 10 a la menos 8 no pertenece a la notación científica. Bueno, es una notación científica, pero no pertenece a las escalas. A ver yo dónde es que tengo las escalas que nos figuran. Ay, este PDF siempre le pasa lo mismo. De los múltiplos y sus múltiplos. ¿Listo? De los múltiplos y sus múltiplos. Permítanme, yo vuelvo a abrir este documento. Ah, esa no era. Bueno, pero me sirve. Esta. Miren, la notación científica, los múltiplos y sus múltiplos a veces no coinciden con cualquier notación científica. Entonces, por la razón es que cuando es 10 a la menos 8, ellos no dijeron 10 a la menos 8, sino dijeron 10 nanómetros, que es exactamente lo mismo. Hicieron una conversión chiquitica, porque la diferencia desde 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9 es de 0. Entonces estamos hablando de la escala de 10 nanómetros. ¿Listo? Ese fue más o menos el cuento de las aproximaciones y los cálculos de orden de magnitud. Entonces por ahí hay chistes de físicos que por ejemplo le dicen, bueno, calcule el volumen de una vaca. Entonces uno dice, uy, jue madre, ¿yo cómo calculo el volumen de una vaca? Entonces dice, supongamos que la vaca es una esfera. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí o no, pelados? Para calcular el volumen de una vaca, ¿puedo considerar la vaca como una esfera? Sí. Sí, No, profe. listo, y está bien, porque una vaca es bien redondita. Claro, ya si voy a coger una vaca que está en los huesos, pues ya mi estimación o mis aproximaciones no van a ser correctas. Entonces ya es más fácil decir, sí, entonces ahí ya sería más fácil considerarla como un cilindro, ¿sí? O considerarla como una caja, ¿sí? Y eso son estimaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en física, a veces uno dice, bueno, vamos a asumir que el radio de la Tierra
aquí donde yo estoy es más o menos de unos 6.000 kilómetros. Y uno dice, profe, pero no son 6.000 kilómetros, son como 6.400 kilómetros de radio. Y uno dice, no, es que estoy haciendo una estimación, una aproximación, porque es para encontrar un dato rápido, para analizarlo y saber más o menos cuál es la idea que yo quiero exponer. Entonces, ojo con esas aproximaciones y orden de magnitud. Entonces, por esa razón es que a veces en los ejercicios de física omiten algunos decimales, pero esos decimales son importantes omitirlos para poder hacer esos cálculos de orden de magnitud y hacer aproximaciones de una manera más rápida para comprender es un concepto distinto a si yo a ver si yo estoy realizando un experimento. Si yo estoy haciendo un experimento, ahí sí dependo no de mis estimaciones, de mis aproximaciones, sino de los instrumentos de medida. Y ya empiezo a mezclar la precisión del instrumento, la técnica que yo voy a utilizar para tener medidas exactas, y dependiendo de esas medidas exactas que no pueden superar la precisión del instrumento, yo voy a tener ciertas cifras significativas que a la hora de hacer procedimientos matemáticos me tienen que dar los de la menor cantidad de cifras significativas dadas a la precisión del instrumento. ¿Listo? Este último pedacito, ahorita si quieren escúchenlo con más calmita y se van a dar cuenta que es el resumen de lo que dijimos en la clase de hoy. Bueno, muchachos, entonces pues no siendo más, entonces nos vemos la próxima clase. Por favor, revisen esto en la plataforma, ahí va a estar el videito para que lo vuelvan a ver y va a estar la presentación para que la miren con más calmita. ¿Listo, muchachos? Entonces descansen y nos vemos. Chao, pelados. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, niños juiciosos. Que vaya bien. Chao, chao.